Bien, agradecemos las palabras del profesor Rodolfo Luis Vigo y ahora cedemos el uso de la palabra al ministro en retiro Juan Díaz Romero. El ministro es egresado de la Escuela Nacional de Maestros y también egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sustentó su tesis profesional con el original tema que tituló El delito imposible en 1961, con el cual obtuvo el grado de licenciatura y se hizo acreedor a la mención honorífica. El ministro en retiro ha desempeñado prácticamente todos los escalones de la carrera judicial en México y hasta llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1986 al 2006. Actualmente es el director general del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial. Tiene la palabra el señor ministro. Muchas gracias. Pues hoy voy a dar las gracias varias veces. En primer lugar al doctor Saldaña por su presentación. También al doctor Héctor Fixamudio por hacernos el honor de ser anfitrión de este coloquio. Y finalmente, y no finalmente, sino un poco antes, dar las gracias a los señores que me han precedido en el uso de la palabra, porque me han impactado verdaderamente con sus sabios conceptos. Muchas gracias. Y finalmente, muchas gracias a la audiencia. El propósito o el hilo conductor de mi exposición será fundamentalmente señalar lo que a mí me ha parecido siempre digno de atención, esa especie de vasos comunicantes que hay entre la práctica judicial y la academia. Tal parece que de un lado y de otro se van proponiendo, se van haciendo observaciones y aprovechamientos para efectos de que si uno pone la mirada en el pasado y lo compara con lo que sucede en la actualidad, vemos que tanto la doctrina como la práctica judicial son verdaderamente diferentes, como ya lo han hecho notar los señores que me antecedieron en el uso de la palabra. El hilo conductor, pues, de mi exposición será hacer mención a las observaciones que la academia ha hecho respecto de la práctica judicial y cómo la práctica judicial asimismo ha evolucionado, seguramente de manera favorable, como también desde el punto de vista de la interpretación constitucional, esta ha tenido una gran influencia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en los derechos humanos. Y finalmente, para concluir, en establecer lo que a mi modo de ver resulta un sistema fundamental que es el político, que da pie para el desarrollo, el mejor desarrollo de la judicatura, de los impartidores de justicia en general. Estos dos aspectos que finalmente he de señalar, el sistema democrático y el Estado de Derecho por una parte, y la influencia que tienen los principios éticos sobre la judicatura, me parece que son lo fundamental. Como dice la Biblia, todo lo demás viene por añadidura. Como prólogo a los trabajos de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que empieza el día de mañana, es pertinente formular
alguna reflexión general sobre el futuro de los poderes judiciales en Iberoamérica, desde el punto de vista, aunque sea somero, de los principios que interesan a dicha Comisión Internacional. Para tal propósito, creo que es conveniente partir de las nuevas exigencias teóricas y prácticas que se plantean a los jueces y verificar cómo la concepción actual de este funcionario es diferente de la tradicional. El juez contemporáneo ya no puede ser considerado como lo fue en el siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy se exige un juez que dé las razones de sus fallos, que genere confianza en la sociedad y que al actuar responsablemente contribuya a garantizar el Estado de Derecho dentro de un sistema democrático. El profesor García de Enterría plantea en un interesante trabajo titulado El Derecho, la Ley y el Juez, la mutación que ha sufrido la figura del juzgador a lo largo del tiempo, deteniéndose específicamente en el modelo del juez que existía en el periodo que va del siglo XVIII a la mitad del siglo XX, para diferenciarlo de aquel que vino después. Del primero destaca que su labor jurisdiccional se reducía al apego estricto a la ley y su aplicación al caso concreto a través de un ejercicio de subsunción donde la nota característica era la tendencia a excluir actividades valorativas. La ley era un mandato que tenía que ser obedecido al margen de cualquier principio axiológico. Su mérito o demérito moral era algo que carecía de significado jurídico. De este modo, la particularización de la ley al caso específico a través del ejercicio deductivo simplificaba la actividad interpretativa del texto legal o la sujetaba a métodos que no hacían sino retornar al original espíritu del legislador. Esto es, ponerse en su lugar y tratar de descifrar lo que éste quiso decir y mandar. Así, la interpretación llevada a cabo por este modelo de juez era fundamentalmente mecánica. La situación descrita anteriormente descansaba sobre 5 principios básicos. Primero, la creencia de que el derecho y los conceptos que éste incluye podrían establecerse en códigos cuya plenitud estaría fuera de toda duda. Segundo, la creencia de que en tales códigos se podía encerrar toda la realidad jurídica. Tercero, la identificación del derecho como ley y del juez como simple aplicador. Cuarto, la consideración de que la ley era clara y que no necesitaba interpretación. Y quinto, el reconocimiento expreso que con lo anterior se lograba la objetividad en el derecho y la seguridad jurídica. A pesar de la gran influencia de dicha tradición, esta vino cediendo espacios a nuevas concepciones a partir de la segunda mitad del siglo XX. El profesor Luis Recasens Siches ha señalado al respecto lo propio. En verdad,
no es exagerado afirmar que en la casi totalidad del pensamiento jurídico contemporáneo, la concepción mecánica de la función judicial, entendida como un silogismo, ha caído en definitivo descrédito. Para terminar de la manera más contundente, aquella concepción de la jurisprudencia como un mecanismo automático, como un proceso de lógica deductiva, ha sido bombardeada con objeciones disparadas desde diversos ángulos y por escuelas muy varias, tanto que puede decirse que de aquella doctrina tradicional no queda una sola pieza en pie, ha sido ciertamente reducida a escombros. Después de esta imagen tan objetivamente militar, uno piensa que si es exacto tal derrumbe, no cabe duda que son varias las corrientes de pensamiento que han contribuido a él. Pero lo cierto es que el actual espectro jurídico concibe un nuevo modelo de juez. Ese nuevo juez hace suya la tesis descrita por García de Enterría de que no es cierto que en ningún caso sea posible aplicar la ley sin interpretarla. Y esta interpretación no puede reducirse a un problema mecánico de subsunción del enunciado general de la norma al caso concreto. Y tiene razón, el juez de hoy no solo aplica la ley, sino que la interpreta y además, cuando lo hace, incluye argumentos valorativos. Ahora bien, en este nuevo contexto de interpretación ocupan un lugar preponderante dos temas de especial significado: la apertura y recepción a los principios del derecho y el reconocimiento jurídico de los derechos fundamentales. En el caso de los principios, resulta paradigmático reconocer el enorme esfuerzo hecho por la doctrina jurídica para establecer sin distinción con las reglas del derecho y los significativos empeños de su clasificación. Sin embargo, hay en este debate un punto en el que conviene detenerse, es el relativo a su origen y contenido. Por lo que hace a los orígenes de los principios, la doctrina más autorizada, Gorken, hizo la sorpresiva observación deducida de la práctica judicial de que, a despecho del modelo abstracto de juez creado por la doctrina tradicional, del quehacer desarrollado generalmente por los tribunales y jueces, se ve que estos siempre acuden a valores y patrones que están más allá de la ley, sobre todo en asuntos difíciles, de manera que sus decisiones han ido creando, aún sin proponérselo, una interpretación principialista que apunta a lo que el derecho debe ser y no tanto a lo que el derecho es, reconociendo así que lo jurídico se dirige a la aceptación y reconocimiento de un ethos y de una finalidad dentro del derecho. Tal observación de la doctrina sobre la práctica marcó el comienzo de un estudio que florece más cada día. En cuanto al contenido de los principios, puede ser explicado a partir de lo anterior.
Si los jueces piensan el derecho en el sentido de cómo debería ser parece claro que dicho objetivo apunta a un criterio valorativo o moral que no es, en estricto sentido, meramente legal. Apuntan, como dice el profesor Ronald Dworkin, a criterios de justicia, de equidad o de cualquier otra dimensión de la moralidad. La fórmula de la interpretación llevada a cabo por el nuevo juez se traslada entonces de una interpretación mecánica o de subsunción a una interpretación teleológica o finalista, donde la interpretación y determinación de lo justo concreta la sentencia. Lo anterior ha llevado a teóricos de la talla de Esser a señalar que la eficacia de los principios se encuentra en el proceso judicial, donde puede verse su función real, la cual proviene, como él dice, de la naturaleza de la cosa o de la institución respectiva, agregando que los principios son siempre descubiertos y comprobados en una problemática concreta, de modo que es el problema y no el sistema en sentido racional lo que constituye el centro del pensamiento jurídico. Ahora bien, al lado del importante papel que juegan los principios en el razonamiento judicial, puede encontrarse en este nuevo espectro jurídico otro nivel, donde igualmente el juez desarrolla su actividad. Este es el ámbito constitucional. Aquí habrá que reconocer, como en México ya se entiende desde el siglo XIX, cuando se creó el amparo, que la Constitución contiene no solamente una nómina de pautas de carácter estructural a través de las cuales se organiza el funcionamiento de los poderes estatales, sino también un catálogo de derechos humanos o derechos fundamentales que en la actualidad han tomado tanta relevancia que tienden a interpretarse en forma directa por los jueces, sin necesidad de que el legislador ordinario establezca su operatividad a nivel reglamentario. Lo anterior plantea una nueva interpretación jurídica llevada a efecto por los jueces, en donde, como dice Pablo Perstrens, los tradicionales criterios de interpretación jurídica, gramatical, histórico, sistemático y teleológico, resultan insuficientes para interpretar los derechos fundamentales en el Estado constitucional. Y es precisamente en esta interpretación de los derechos fundamentales donde se debaten actualmente las más importantes cuestiones del derecho. Como en el caso de los principios, la interpretación constitucional de los derechos fundamentales no es una interpretación formal de las normas, sino una exploración sobre su contenido moral o axiológico. El mismo Perstrens lo hará ver con claridad al señalar, lo copio. En efecto, dice, si es verdad que los derechos fundamentales lo son por estar reconocidos en la Constitución, también lo es que la Constitución los recoge precisamente por tratarse del reflejo jurídico de los valores éticos de libertad y dignidad básicos en la sociedad democrática. Aquí también, del mismo modo, el juez juega el papel más relevante en dicha labor interpretativa. No se equivocaba Rubio Llorente al decir que
La interpretación jurídica de los derechos fundamentales es esencialmente la interpretación judicial de los derechos fundamentales. Principios jurídicos y derechos humanos plantean en definitiva nuevas exigencias del juez, las cuales no pueden ser solo vistas desde el crisol de la norma y de su forma, sino también de su contenido ético o moral, con una consecuencia igualmente significativa: la rehabilitación de la figura del juzgador como el que dice el derecho. Pero seamos cautos. No se trata de que con los principios y los derechos fundamentales se esté apostando por una interpretación ilimitada de estos o de aquellos, ni de que cualquier interpretación sobre ellos sea válida. En definitiva, no se trata de una rebelión del juez contra la ley, como dice el mismo García Rentería. Es verdad que la ley no es ya el único instrumento para la regulación social, pero la ley sigue siendo insustituible, porque sigue siendo verdad que es ella misma la expresión del principio democrático. Por tanto, como dice él, la ley adquiere un matiz diferente. Ya no es más aquella disposición que, revestida de generalidad y abstracción, podría o no recoger cualquier contenido, incluso alguno de carácter injusto, como ha sucedido, constituyendo junto con otras reglas sistemas jurídicos impersonales, decisiones y medidas dispersas y ocasionales. Ahora, las leyes y los sistemas que constituyen deben expresar una coherencia intrínseca, es decir, deben ser reconducibles a principios y valores sustanciales unitarios. En caso contrario, no se ocasionaría una suerte, en caso contrario, se ocasionaría una suerte de guerra civil en el derecho vigente, paso previo a la anarquía de la vida, como dice Calleversi. En definitiva, de lo que se trata no es de hacer desaparecer las leyes, sino de encauzar su operación a la concreción de los principios y de los derechos fundamentales. La figura del juez y las funciones que le corresponden en este nuevo esquema jurídico, impuestas por la dinámica del derecho, pasan por otro crisol. El juez solo puede ser realmente independiente y autónomo como condición sine qua non para desempeñar su función dentro de un verdadero Estado de Derecho democrático, entendiendo la expresión Estado de Derecho no como supremacía de la ley y de subordinación a ésta, sino como esa reconducción referida en renglones precedentes, donde el orden jurídico se encuentra orientado por valores y principios éticos que garanticen la dignidad del ser humano. Consecuentemente, el juez cumple de manera óptima el papel protagónico que le corresponde solo dentro de un auténtico sistema democrático. ¿Qué objeto tiene que constantemente se le estén exigiendo a los poderes judiciales y a los impartidores de justicia en general de los países respectivos sujetarse a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, etcétera, etcétera, cuando del mismo modo y en forma reiterada son frecuentes las intromisiones provenientes de los actores políticos? ¿Cómo puede respetarse su independencia si su trabajo,
y a veces hasta su persona penden de un hilo o tienen sobre ellos la espada del poder político. Por eso es vital comprender a cabalidad que la función judicial alcanza la dignidad que le corresponde únicamente dentro de un sistema democrático verdadero y no puramente formal o de mentiritas como ya los mexicanos hemos tenido experiencia. En el sistema democrático, asiento de un sistema, de un Estado de Derecho, donde los conflictos y discrepancias no se dirimen por medios violentos, sino conforme a derecho, la figura del juez se vuelve más respetable y respetada, en cuanto garantiza la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Cometidos estos que, por otra parte, obligan al impartidor de justicia, a su vez, a reafirmar y revalidar los valores de la ética judicial, puesto que sólo en esa forma inspirarán confianza a la sociedad para decir el derecho, sea entre particulares o sea entre poderes. Hoy, la democracia no puede sostenerse exclusivamente desde el punto de vista formal o puramente procedimental. La Constitución, en la que se incluyen principios y derechos fundamentales, como se ha dicho, tampoco puede ser vista, analizada o aplicada solo en ese sentido formal. En esta visión de la democracia, los jueces juegan igualmente un papel central. Como dice Viola, si es verdad que los valores constitucionales son internos a los procesos democráticos y no son solamente condiciones externas de su correcto funcionamiento, entonces deberá ser puesta en duda una concepción meramente procedimental de la democracia. Hasta aquí, Viola. El sistema democrático del siglo XXI supone que los principios y normas, por más que se encuentran ya en la Constitución y en las constituciones de casi todos los países, no están aún completos, siendo por tanto necesario para su efectividad una labor hermenéutica que han de llevar a efecto, entre otros actores jurídicos, los jueces, con, lo pongo entre comillas, una lectura moral de la Constitución, como dice Gorkin, a través de la cual los principios de naturaleza ético-política formulados de manera abstracta han de ser las razones últimas que deben sostener toda la labor de las instituciones públicas y de la vida civil de una determinada sociedad. Haré, pues, un balance conclusivo. Ante el cuestionamiento que constituye el tema capital de este coloquio, de cuál es el futuro de los poderes judiciales de Iberoamérica, yo me atrevería a decir, haciendo una apretada síntesis de los anteriores apuntes, que ello dependerá, por una parte, de que nuestros pueblos sepan encontrar y mantener el camino de un auténtico sistema democrático como asiento de un real Estado de Derecho, donde el Poder Judicial y todos los impartidores de justicia no se hallen sometidos a los poderes políticos, sino que sean aquellos los que, superando arcanas maldiciones de violencia, resuelvan en justicia los conflictos y desavenencias de gobernados y también de órganos de gobierno, y resguarden los derechos fundamentales del hombre. Por la otra parte,
toca a los jueces de Iberoamérica, en correspondencia con la alta responsabilidad que su figura adquiere en la vida moderna, reafirmar a través de su conducta personal y de su quehacer judicial los valores éticos de independencia, honorabilidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que exigen nuestros códigos de ética para inspirar confianza a nuestros pueblos. Ellos se lo merecen. Esta es la finalidad principal de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro en retiro, don Juan Díaz Romero, y como les había señalado al principio de nuestra sesión de trabajo, ahora pasaríamos a la parte que tiene que ver con el intercambio de ideas, con los cuestionamientos, con el punto de vista de aquellas personas que estén interesadas en lo que se ha señalado en esta mesa, en lo que han dicho nuestros magníficos ponentes. Yo quisiera tomarme un atrevimiento, antes de darle la palabra a la gente que esté interesada, para preguntarle a las personas de la mesa de trabajo si hay algún punto de vista, alguna opinión o alguna, digamos, visión sobre lo que ha dicho el resto de sus compañeros. De no ser así, entonces se daría la palabra a la gente que esté interesada. ¿Hay alguna persona que esté interesada? A ver, sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a todos y cada uno de los ponentes por sus extraordinarias experiencias que nos han transmitido y comunicado. Indudablemente que esto contribuye a enriquecer la cultura jurídica de Iberoamérica con este tipo de encuentros. A mí me preocupa un aspecto que considero sustancial en la función de los jueces en Iberoamérica y en el mundo, que tiene que ver con su independencia y autonomía reales. En el caso de México, vemos cómo en variadas ocasiones el poder político u otro poder, como puede ser el legislativo o el ejecutivo, tienen un enorme peso en la independencia auténtica, verídica y comprobable del poder judicial. Y más allá, ¿cómo puede el juez ejercer con eficacia y dignidad su labor tan importante cuando sabe que su puesto, que su cargo no está seguro? Esto lo vemos mucho, en mi caso yo me desempeño en materia electoral, y lo vemos mucho cómo esas veleidades políticas pueden arrasar con la inamovilidad o la pretendida independencia de los jueces, de tal manera que en realidad no observamos que exista esa cabal independencia, cuando menos por lo que hace al poder externo, hacia afuera del juez. El juez, por supuesto, que se desempeña con independencia en su conducta, pero cuando ese cargo depende ya no de él, sino de factores políticos, eso me parece sumamente grave. Eso es por un lado, y por otro no hay que olvidar que finalmente las garantías judiciales son garantías que están enfocadas a los ciudadanos. O sea, el juez no es independiente porque tenga que serlo por sí mismo, per se, sino es independiente porque de esta manera es como cumple su función de manera eficaz, en detrimento o en beneficio de los justiciables. Entonces me parece que estamos hablando de un problema de fondo, al menos en México. Creo que, no sé cómo esté Iberoamérica, pero creo que por lo que han expresado, más o menos por ahí andamos. Entonces, ahí creo que es un problema muy, muy importante, que se tengan que proponer cuestiones ya de fondo. Cuestiones ya de fondo donde se impida que las veleidades políticas puedan
golpear esa autonomía e independencia del juez. Muchas gracias. La mecánica podría ser la siguiente: a cada pregunta o a cada intervención de nuestro público, cualquiera de los miembros de la mesa podría tomar la palabra para contestar, y así podríamos seguir el resto del trabajo. Gracias. En relación a su intervención, efectivamente, frente a los riesgos y a las amenazas que se plantean en el día a día del quehacer de un juez, hay que establecer mecanismos que traten de asegurar su independencia, no como un beneficio personal, como una prerrogativa personal, sino como un derecho del ciudadano. Y ahí es muy importante, desde luego, la existencia de un estatuto jurídico detallado y adornado de todo tipo de garantías que permitan asegurar esa independencia. Entre esas garantías, la inamovilidad, por supuesto, y también como garantía, pero también como contrapartida al principio de responsabilidad. Pero a mí me parece que más importante, incluso que la existencia de ese estatuto jurídico, que es necesario, es la presencia en la sociedad de una conciencia, de una cultura de legalidad firmemente arraigada sobre la base del principio, del respeto al principio de legalidad y al principio de independencia judicial. De hecho, hay sistemas judiciales donde formalmente están consagrados y reconocidos los principios vinculados al concepto de carrera judicial, inamovilidad, etcétera, etcétera, pero la cultura jurídica, política de ese país permite frecuentes agresiones a esos principios de independencia. Por eso es lo más importante que el estatuto jurídico, el arraigo, que es una tarea difícil, pero absolutamente necesaria, de esa cultura de la legalidad y de independencia. A mí me gustaría agregar la dimensión supranacional de este problema. Me parece un poco alguna experiencia, es que si uno, mejor dicho, si la sociedad confía solamente en los órganos propios de ese Estado, hay un riesgo, porque muchas veces justamente hay una especie de encerrona, pueden estar todos los derechos consagrados, pero en definitiva la fortaleza o debilidad de un juez queda librado a la decisión de los otros poderes. Por eso me parece muy importante generar espacio institucional fuera de los estados. Yo sé que esto es complicado porque aparece ahí un poco la reserva razonable que suscita la soberanía, pero digo, de pronto si no, muchas veces, digamos, uno ha tenido conocimiento de jueces que se enfrentan, pero en definitiva son devorados por las instituciones de su país sin posibilidades de encontrar una instancia de protección, porque los devoran las instituciones. Creo que si hay una posibilidad, aquello que en definitiva, por ejemplo, dice Zagrebelsky o Ferrajoli, llevar en definitiva el Estado de Derecho constitucional del ámbito nacional al supranacional. Esto es un poco la idea, ¿no? Sí, Luis Fernando Solano de Costa Rica. Yo creo que, perdona. Es nada más en relación con la pregunta que acaba de hacer el compañero. Decía Jacques Maritain, como norma de conducta, iguala con la acción, el pensamiento. De una manera similar podríamos decir que en materia de sistemas, sobre todo el sistema democrático, hay que igualar la acción con la Constitución escrita, con lo escrito, con las letras. Yo manifesté en mi intervención que para tener una independencia judicial cierta, completa, tendríamos que partir de un sistema democrático auténtico, real. De lo contrario,
pues como que simplemente estamos de alguna manera formal decidiendo las cosas, sin entrar, como usted dice, compañero, al fondo de la cuestión. Esto me recuerda, y perdonen ustedes, esta anécdota, un poco fuera de lo académico, de un matrimonio que estaba discutiendo porque a la niña que iba a su baile de graduación a fuerza quería llevar un vestido que creo que le llaman de strapless. Es que no se fijan de los hombros, sino nada más de las partes más prominentes del cuerpo femenino. Y la niña estaba haciendo una rabieta pavorosa. La señora, la mamá, no quería, no le permitía eso. Y el papá, que seguramente ha de haber sido un filósofo, le dijo: mira, deja que se mida el vestido. Si se le sostiene, que lo lleve. Esto nos puede indicar como una especie de termómetro. ¿Qué pasa? Si el sistema democrático admite y permite la independencia completa del Poder Judicial y de todos los impartidores de justicia, estamos viviendo una auténtica democracia. Si no, pues estamos en pañales y debemos seguir intentándolo. Sí, yo felicito a los panelistas. Creo que todos han hecho una presentación muy sistemática. Nos han dado un panorama en realidad de cuál es el reto que tienen nuestros poderes judiciales en Iberoamérica o en el contexto por lo menos regional americano. Y creo que la pregunta que formulaba el compañero participante es fundamental. Creo que los panelistas hicieron una puntualización. Lo que pasa es que posiblemente el tema es demasiado grande como para detenerse en algo específico, pero yo sí creo que ese es un punto fundamental. En cualquier país en donde uno participe, me refiero incluso en el caso mío como costarricense, en el contexto centroamericano, la primera queja, y viene de los propios jueces, de los estamentos de base de los jueces, es la falta de independencia a que están sometidos. De las estructuras, digamos, la falta de independencia a lo interno, si las cúpulas son muy verticales, muy imperiales, le imponen a los jueces formas de decisión contra el criterio profesional, técnico, jurídico que ellos tengan. Hay influencias de afuera muy fuertes, todavía los militares siguen teniendo una presencia muy importante, el poder económico, hasta los sectores eclesiásticos tienen una beligerancia en la actuación de la judicatura. Y por eso creo que una de las preguntas que nosotros deberíamos retomar es ¿qué reformas? ¿O qué reformar o por dónde empezar? ¿A qué énfasis hay que hacer? ¿Qué prioridades hay que tomar? Y yo creo que hay que empezar por ese blindaje de la independencia de los jueces. Porque como se dice con toda propiedad, no es solo un derecho del juez, es una garantía del ciudadano. El ciudadano tiene derecho a que los jueces sean independientes, porque solo un juez independiente deriva en un juez imparcial, en un juez objetivo y en un juez que aplica, la normativa para el caso concreto, y normativa que arranca desde la Constitución, valores, principios, y no solo, la letra de la Constitución. Y yo creo que allí tenemos un déficit. Yo lo digo por el caso costarricense y en alguna medida por lo que conozco del centroamericano. Por ejemplo, los sistemas de selección siguen siendo frágiles, débiles, muy incipientes. Hay, todavía nombramientos dedocráticos. Los sistemas de carrera judicial son prácticamente inexistentes. No hay una garantía de permanencia o se garantiza la permanencia a cambio de determinadas exigencias no necesariamente santas. La promoción en la carrera, en fin, todo eso está muy
pocamente desarrollado, y yo creo que allí hay que hacer un énfasis. Por lo contrario, nuestros poderes judiciales como que están muy deslumbrados por el tema tecnológico, y ahora se habla de e-justice, e-file. Yo creo que todavía es un sueño eso para nuestros contextos. Pero en fin, no hay que dejar de soñar en ese sentido, pero sin descuidar el ser humano que es el juez y cómo potenciar un trabajo creativo, porque a veces lo decimos con mucha facilidad. Pero el juez no está acostumbrado a enjuiciar la ley sino aplicarla, por esa tradición tan pesada de la cultura, digamos, franco-española que nosotros, o de la que nosotros somos tributarios. El juez crítico, el juez creativo todavía, digamos, o no ha nacido o apenas está gateando, y yo creo que eso es lo que hay que potenciar. Pero en buena medida que este tipo de foros retome estos temas tan fundamentales. Al fin y al cabo la sociedad espera cambios, y eso han sido claros todos los panelistas. Hay una exigencia de justicia. Yo diría que llegó la hora de la justicia, dejar de pensar en términos, digamos, tan idílicos, y trabajar, digamos, con las principales herramientas para una transformación y para que la sociedad tenga una justicia, bueno, transparente, eficiente, accesible, proba, por supuesto, de calidad, oportuna, de modo tal que eso es lo que el ciudadano requiere, y esa es una responsabilidad que tenemos nosotros. Pero si no hay ese blindaje, ese despliegue normativo que se traduzca también en una cultura que respete la independencia, y en eso también los jueces puede ser que hayamos sido muy laxos, hemos contemporizado con la falta de independencia. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos hizo en Centroamérica en el año 93 una investigación, y los jueces reconocieron paladinamente que no gozaban de independencia, pero decían que en el caso concreto ellos transaban, ¿no? Accedían a algo y al final también ponían algo de su propia cosecha, pero al final, digamos, el ciudadano se veía en alguna medida sacrificado, porque la independencia había sido, digamos, pactada a un determinado nivel, y yo creo que eso es algo que en lo cual hay que trabajar mucho, pues, para cambiar las cosas. Quisiera alguno de los miembros de la mesa tomar la palabra. ¿Hay alguna persona? Sí. Muy bien. Entonces usted, y después usted. ¿Sí? Bueno, primero que nada felicitar a los panelistas, porque este tipo de eventos nutren a la visión jurídica de nuestro país. Por lo que comenta aquí el señor compañero jurista, de que pensar en la modernización de los poderes judiciales todavía es un sueño. Yo diría que no. Yo diría que en el sentido de que apostemos a implementar las tecnologías de la información y la comunicación en los poderes judiciales, podemos acabar con 3 puntos que la ciudadanía critica mucho del sistema judicial, los cuales son que consideran al poder judicial como complejo, como oneroso y como costoso. Esto pues le resta legitimidad al poder judicial. En cambio, si implementamos una informática de gestión, más no una informática decisional, que todavía sería un paso más allá, creo que acabaremos con esta visión de la ciudadanía que se queja tanto de la impartición de justicia al implementar la informática jurídica en el órgano judicial, y de esta manera pues salvaguardar los derechos que están en litis ante el órgano jurisdiccional. Excelentes exposiciones, me congratulo de poder participar. Hay un aspecto importante dentro de la organización del Poder Judicial. Es un poder autónomo,
pero a su vez hace uso o puede hacer uso de estructuras administrativas de la centralización, la desconcentración, la descentralización, y es ahí donde puede estar parte de la independencia judicial, en un poder judicial centralizado con estructuras que lo van delimitando en su actual, en sus beneficios, sus limitaciones implícitas. Puede haber desconcentración, ciertas facultades plenas del juez o cierta descentralización. Si el manejo de su juzgado es con plena independencia y responsabilidad, podrá darse unas decisiones mayores. Este es un punto de la administración judicial que también vale la pena ensayar y proponer, que indudablemente incidirá en las leyes orgánicas que regulan estos poderes. Muchas gracias. Ya terminado su participación. Sí, mi intervención particularmente en el tema que nos ocupa es la preocupación respecto al futuro de los poderes judiciales en Iberoamérica. Yo me quiero dirigir en específico a la función de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como alguno de los panelistas acertadamente ha mencionado, que todos los casos, por pequeños, por insignificantes que sean, que llegan a un órgano jurisdiccional, como es pues el juez mixto de primera instancia o el juez de paz, debiera ser un planteamiento que debiera tener una resolución final, agotando en nuestro país con todas las instancias que puede ser la alzada y luego el juicio de amparo, debieran tener una resolución definitiva. El caso concreto es que ahorita en nuestro país estamos viviendo la situación del reformismo. Están en estos momentos en la mesa de la alta cámara de nuestro país, que es el Congreso de la Unión, varios temas que van encaminados a la reforma. Creemos que en particular el que nos ocupa en esta mesa de la reforma judicial en nuestro país se está quedando, creo que en este instante, a un lado. Estamos hablando de la reforma impositiva, que en principio se habló de la CETU, abreviada como Contribución Empresarial de Tarifa Única, que ahora creo que ya le cambiaron el nombre, y al parecer, por intereses partidistas, un partido se agarra a una reforma y el otro partido se agarra a la otra, y el tercer partido entrampa estas situaciones de avance en la reforma, de tal modo que estamos en una situación de toma y daca, y que a última instancia, pues los gobernados o el ciudadano que espera la valiosa vigencia del principio aquel de que los tribunales estarán expeditos para impartir una justicia pronta y expedita o expedita, esas situaciones de los problemas múltiples que vive nuestro país, pues van a quedar, si no se hacen valer en este momento, en esta etapa de reformismo que está viviendo nuestra República, podría quedar a la saga y no adecuarnos al tema de lo que se está viviendo como planteamiento principal en esta mesa. Y quiero poner un ejemplo concreto. El caso de la nueva ley del ISSSTE, aparentemente por la mercadotecnia, es un tema ya acabado. Y esto no es cierto. Según cifras más o menos hablan de más de 150,000 juicios de amparo. Me puede parecer a mí un número exorbitante. 150,000, 100, 50 o 20,000 juicios de amparo que estén pendientes de resolver. Es una cifra estratosférica si se considera que estos juicios de amparo que están pendientes de resolución se los asignaron por un acuerdo
de la judicatura a un solo juez auxiliar, que en muchos de los casos, como es el caso de un servidor, ni siquiera tiene asignado número de juicio que le corresponda en este juzgado auxiliar, cuando ya en un juzgado distinto estamos en la audiencia constitucional. Y ahorita llevo más de 3 meses en que un caso en que se impugna la ley del ISSSTE, el juez auxiliar ni siquiera me tenga el dato de qué número de juicio me corresponde. Ese es el planteamiento concreto para la mesa. Si algún integrante de la mesa quiere tomar la palabra por lo que se ha señalado, adelante. Perdón, respecto de las observaciones del señor, yo diría 2 cosas. Una, yo creo que hemos hecho de la reforma una mitología. O sea, siempre se puede reformar, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que cambiar. Y yo lo que echo de menos en México es también un examen de la idea de por qué deberíamos o podríamos vivir con las instituciones que tenemos. ¿Sí? Y yo mismo, pues a lo mejor en mi exposición estoy partiendo de la idea de que debe haber reforma. Yo creo que si no hay reforma no pasa nada. Las instituciones que tenemos ya son bastante buenas y luego no les damos el permiso de evolucionar, de crecer y de transformarse. En el caso concreto de la reforma judicial, yo creo que muchísimos cambios muy importantes se podrían hacer sin cambiar una letra de la Constitución, de la ley o de los acuerdos que estén vigentes. Son muchos problemas de organización, de división del trabajo, que realmente no requieren reformas. Pero bueno, pues estamos en la reforma del Estado con mayúsculas, entonces pues tenemos que hacer una reforma del Poder Judicial. Yo sí creo que se va a hacer algo, pero si no se hace nada, no creo que sea el fin del mundo. Creo que sería incluso una buena lección para el país, ¿no? Y lo mismo yo creo que es aplicable al IFE, al Tribunal Electoral y a muchos otros temas, ¿no? Pero en fin, nos han metido de alguna manera y nos hemos dejado llevar sin espíritu crítico a todo este discurso de la reforma del Estado y que si no se reforma el Estado casi México no avanza. Yo creo que lo que hace falta es otra cosa, es una visión de futuro y de horizonte hacia dónde queremos ir, y eso sí se echa mucho eso hace mucha falta incluso en las discusiones actuales, ¿no? Yo decía lo de la reforma electoral, a mí la verdad, si pusiera yo en una balanza diría que me disgusta más de lo que me gusta, porque hay un oportunismo tremendo en los temas que se están discutiendo y cómo se están planteando resolver. Hay un riesgo también algo de eso en la reforma judicial, pero bueno, esperemos que el tema sea suficientemente noble y estable. Respecto a lo que usted decía de los juicios de amparo, pues sí es un problema. Yo creo que es una situación inédita para el Poder Judicial, de repente recibir 150,000 amparos sobre un mismo tema. Ahora, por lo que yo he escuchado, pues es prácticamente la misma demanda repetida 150,000 veces, en términos generales. Sin embargo, pues el Poder Judicial tiene dificultades, digamos, más bien de tipo organizacional para procesar esto. Probablemente sea un motivo para ir hacia, como decía aquí el juez Style, hacia esquemas de mayor agilidad de tipo electrónico. Ya no se presenten los expedientes de este tamaño, las demandas en papel, sino que haya otros procedimientos y que se puedan procesar de otra manera. Concretamente en este caso, yo creo que la manera como se podría abordar es que la Suprema Corte atrajera algunos de esos juicios, sentara jurisprudencia y con eso resolver los demás. Porque probablemente en enero del año que entra, que entran en vigor las reformas de la ley del ISSSTE, ahí vienen otros 150,000 o 200,000 juicios de amparo, ¿no? Entonces, me imagino que en el Poder Judicial habrá gente que está pensando qué hacemos con la próxima ola de amparos que probablemente vayan a llegar. Gracias. Señor Ministro, ¿podría pedir usted uso de la palabra? Sí. Sí, para atender el comentario que hizo el compañero que antes de que hablara el doctor. Dos cosas. Cuestión de las reformas.
las reformas que continuamente se dan en nuestro país. Y sin embargo, estas reformas deben ser hechas necesariamente. No veo otro camino. Las personas como las sociedades crecen también. Si ponemos atención en el año de 1917, cuando apareció la Constitución, pues éramos 14 millones de mexicanos. Creo que un poco menos, porque la revolución había acabado con una buena parte de nosotros. Pero además teníamos una economía fundamentalmente campirana, que tiene generalmente se litiga menos. Pero al correr del tiempo, pues va creciendo la sociedad. Ahorita pues creo que ya rebasamos 100 millones de mexicanos, y aproximadamente una buena parte, unos 10 o 15 millones, están del otro lado. Y somos muchísimos, y tenemos otra forma de vida. Entonces es lógico que así como un niño va creciendo y tiene que reformar sus trajes y sus camisitas, pues a la sociedad también tenga que renovarse sus estructuras jurídicas, constitucionales, legales. Generalmente, cada 6 años aparecen oleadas de sabios que promueven nuevas reformas, unas que vienen a cuento y otras que no tienen que ver absolutamente, al contrario, son perniciosas. Pero, pues, tomemos en cuenta desde ese punto de vista, creo yo, que las reformas bien pensadas son correctas, porque si no, no pudiéramos haber vivido con normas de hace un siglo en la actualidad. En cuanto a lo otro, que es propiamente un problema ya muy específico que usted tiene seguramente como litigante, debemos también entender que estamos en presencia de algo verdaderamente extraordinario. ¿Cuándo se había podido pensar que en menos de 30 días pudieran haber llegado al amparo ante los jueces de distrito más de 150,000 asuntos? No está hecho para eso. Sin embargo, el acuerdo que, claro, conste que yo no intervine en ese acuerdo, yo estoy viendo los toros desde la barrera prácticamente ahorita, pero no está tan mal hecho el acuerdo. A mí me tocó, cuando era yo juez de distrito, esta especie como de boom de demandas. Recuerdo que era las reformas a la ley del impuesto predial, que allá en los años que le estoy hablando llegaron alrededor de 80,000 asuntos, y fue un escándalo. Entonces, el problema ahí fundamental es que como caen en varios juzgados, cada juzgado
se ha o revisar las diferentes pruebas las audiencias que son diferentes. En determinadas pruebas a la segunda instancia, que es la Suprema Corte, porque está impugnando una ley. Entonces se ve una dificultad muy grande para poder precisar los puntos fundamentales del problema, que es un problema grande. Y no es una sola demanda. Y puedo estar seguro que hay varios despachos que han hecho demandas. Y una de las principales cosas que recuerdo haber hecho en aquella ocasión de que les comento es seleccionar las demandas por despachos. Entonces, del despacho A, bien, tales más cuales, y ahí se alega tal y tal cosa. Y se atacan tales y tales artículos. Del despacho B se vienen alegando tales y tales otras cosas. Y de esa manera puede uno más o menos ir resolviendo sin perderse. Por eso creo yo que cuando el Pleno de la Suprema Corte designó a un solo juez para recibir todas, con los problemas que son obvios, que ha resuelto ya varios, pero que ni siquiera ha empezado a abrir otros paquetes. Bueno, pero tiene una ventaja, que ahí estamos ateniéndonos a un solo criterio, para que cuando lleguen a la Suprema Corte de Justicia, porque han de llegar, se puedan resolver de una manera más fácil, más accesible. Por eso, es cierto, ya uno de los asuntos de usted ya tuvo la audiencia constitucional, otros seguramente están en el camino y otros ni siquiera se han abierto. Pero tengamos un poco de paciencia, porque estamos en presencia de un fenómeno extraordinario. Gracias. De manera muy simplificada, ¿no? Yo sí creo que en muchos países las reformas judiciales no solamente son necesarias, sino que son inaplazables. La prioridad, sin duda, se encuentra en el fortalecimiento de la independencia judicial. Un verdadero Estado democrático se construye sobre dos pilares: principio de separación de poderes versus independencia judicial y garantía de los derechos fundamentales. Pero tampoco podemos desconocer o minusvalorar la importancia de la eficacia y de la accesibilidad. De hecho, en muchos de nuestros países, el pliego de cargos que se formula frente a la Administración de Justicia se basa básicamente en la crítica de lentitud, oscuridad, complejidad o, lo que es peor, impredictibilidad de las resoluciones. ¿Y por qué esto también es importante? Porque la falta de eficacia, por una parte, deteriora la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia y debilita, por añadidura, la posición institucional del propio Poder Judicial. La línea de lo expuesto por don Juan Díaz Romero y Rodolfo Luis Vigo. Decía Calamandrei que el peligro mayor al que se enfrenta la justicia no es la injerencia política, que es un enorme peligro, así lo reconocía, ni tampoco, decía él, el peligro mayor de la justicia es la corrupción, que también es un inmenso peligro. Decía Calamandrei, el enorme, el principal peligro que enfrenta a la justicia es
el apoltronamiento de los jueces. Los jueces perezosos que han perdido la pasión por encontrar fórmulas que dignifiquen a la judicatura. Decía don Rodolfo Luis Vigo hace un momento, el derecho empieza con el constituyente y termina con el juez. Tiene toda la razón. Ahí se actualiza el derecho. Y sí, para dignificar a la judicatura, la primera condición se requiere del juez, que no lo son todos por el simple hecho de ocupar esa función. Pero cuando se encuentra uno con un juez, esa es una bendición, porque dignifica el derecho. Para efectos de evitar que el derecho pierda contacto con la realidad, pues existen las vías de la reforma y de la interpretación. La ley siempre debe ser interpretada, tiene que ser interpretada por fuerza, tiene que ser interpretada porque la realidad es muchísimo más compleja que la ley. Y la ley siempre se debe interpretar en función de las condiciones de tiempo, lugar, modo y ocasión. Y claro que hay una interpretación que resulta fundamental, que es la interpretación que hace el juez constitucional, y hace un momento se señalaba de la necesidad, uno de los desafíos que usted señalaba era pasar del simple conocimiento de la ley al conocimiento y a la difusión sistemática de la jurisprudencia. En México existen dos vías para establecer jurisprudencia, uno por la repetición y otro por la contradicción o por la unificación. Depende de cómo se vea el fenómeno, si se ve desde el punto de vista de lo que la causa, los criterios diferenciados, o si el resultado que se produce, que es la unificación. Pero esto que es muy importante, la jurisprudencia al resolver criterios contradictorios entre los jueces, es algo que prácticamente se desconoce en nuestro medio. Sobre todo porque hay un dato que es muy importante: en las leyes que regulan esta materia se establece que la contradicción de tesis la pueden denunciar o la pueden plantear no solamente los tribunales o las salas que tengan interés en la materia, sino alguno de sus integrantes en lo particular, y después lo que es más frecuente, lo que es más importante, por cualquiera de las partes que tengan intervención en la materia. Este es el comentario que yo quería formular para conocer sus opiniones al respecto. Muchas gracias. Profesor Vigo, tiene la palabra. Bueno, gracias. Bueno, me pareció muy atinado y diría básicamente tres cosas. La primera, eso que usted hablaba del apoltronamiento, de la dignidad del juez. Creo justamente esa Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, una de las cuestiones que tendrá que tratar
votar mañana es un premio al mérito judicial iberoamericano. Premio al mérito judicial iberoamericano. Es decir, intentar identificar y reconocerlo a aquellos jueces que de algún modo ha encarnado en términos humanos lo mejor que se le pide a un juez. En una palabra, empezar a construir nuestra galería de jueces notables, en los cuales uno puede encontrar un modelo, un ejemplo y un reconocimiento. En esto los clásicos lo sabían. Más importante que el derecho es la educación y las estatuas, los modelos que propone a la sociedad, los paradigmas, los modelos, ¿no? Y creo que en este sentido los jueces tenemos que intentar reconocer, identificar aquellos modelos de jueces. A mí me parece a veces que en ese sentido hay espacio, por ejemplo, los militares fácilmente han construido modelos de ser militar. Y en mi país seguramente cualquier militar se sentiría muy honrado que a uno lo comparen con San Martín, por poner un modelo de militar argentino, ¿no? Bueno, empezar a con Enrique. Creo que en ese sentido esta comisión mañana pasado tendrá que reconocer y identificar. Tenemos varios candidatos de cada uno de los países de esta comunidad iberoamericana, y esto es importante. Por primera vez vamos a intentar reconocer e identificar a aquellos que han encarnado. También hay algún candidato de México o de un juez mexicano. Lo segundo, eso me parece clave, lo que usted decía, esto lo interpretar. Yo profundizaría lo que usted decía y apelaría a algún pensador hermeneuta alemán. Aplicar el derecho es descubrirlo. Es más que incluso se puede interpretar. Incluso esta distinción crucial que se ha introducido en Europa en la ley fundamental de Bonn del 49, que los jueces no aplicamos la ley, aplicamos el derecho, no la ley, el derecho. Y creo que esta distinción hay que profundizar. A nosotros
no se nos aplique el jurisdictio, es esto. Decimos el derecho, no la ley. Este derecho que es mucho más que la ley. A veces guarda que a veces podemos terminar de ser condenados, como ha ocurrido en Alemania, en la nazi y en la comunista, terminar de ser condenados por haber aplicado la ley y no el derecho, como se condenaron. Y lo último, lo de la jurisprudencia que usted señalaba. Me parece que en ese sentido también la teoría jurídica ha destacado lo siguiente: los jueces siempre, prácticamente siempre, además de crear una norma jurídica individual, que a veces es contradictoria, siempre de algún modo creamos una norma jurídica, la palabra a lo mejor suena muy fuerte, un enunciado normativo general. Toda decisión judicial de algún modo parte de un enunciado normativo general que seguramente en mayor medida ha enriquecido la cultura jurídica. En consecuencia, toda la jurisprudencia, no en el sentido técnico de cuando tiene un número de votos o cuando discierne una cuestión, toda jurisprudencia es un enunciado normativo general que en consecuencia vale para el caso que resuelve y para cualquier caso análogo. En realidad, la verdad es que lo que tendríamos que hacer en nuestra facultad de Derecho es estudiar el derecho desde el momento final, cuando terminó de ser escrita la partitura. Estudiar la ley después de haberse pronunciado desde la jurisprudencia. Estudiar la ley desde la jurisprudencia. Gracias. Gracias. A la respuesta que ha dado el doctor Rodrigo a la pregunta, yo solamente puedo agregar una cosa. Y decir, amén. Pero en lo que se refiere a lo otro, fundamentalmente a la cuestión de la jurisprudencia por contradicción, quisiera yo hacer un comentario de alguna experiencia que tuve. Una vez fuimos a Monterrey
mucho en materia laboral. Y entre otras cuestiones que plantearon algunos litigantes con el presidente de la Corte, fue que había muchas discrepancias, muchas contradicciones de tesis entre los dos o tres tribunales colegiados del circuito que había en Monterrey. Creo que ahora ya son unas. Y le llevaron un altero así de contradicción y con la mayor facilidad don Carlos del Río tomó ese paquete y me lo pasó con la petición de que yo las estudiara y viera cuáles eran los problemas más serios que se dan. Nos pusimos para que yo solo no llamé a mi secretario, nos encerramos a ver todos los asuntos y resulta que después de examinar los 18 o 20 asuntos que ustedes presentaban como contradicciones, en realidad eran 5 o 6 nada más, porque las demás no había contradicción jurídica, sino que eran apreciaciones, claro, conclusiones diferentes, pero tomadas de consideraciones totalmente distintas y de apreciaciones de pruebas diferentes. Por supuesto que ahí no tengo una cosa que de estas 5 o 6 asuntos en donde sí había contradicción, no había quien denunciara la contradicción. Pero aprovechando de que la ley de amparo establece que también puede hacer esa denuncia de un ministro, yo hice la denuncia. Y aquí yo siempre he pensado que nuestra ley de amparo ahí debe ser más abierta. Creo que en beneficio de lo establecido o de la seguridad jurídica que puede derivar de que se unifiquen los criterios, no solamente las partes, no solamente de los ministros o los tribunales que intervinieron en la contradicción,
sino cualquier persona podría y debería hacer la denuncia para que se resolviera. Muchas gracias. Bien, son las 2:04 de la tarde, ya nos hemos pasado por 15 minutos. Tengo que decir que ser coordinador de una mesa de trabajo también interesante es un trabajo ingrato, porque como teórico de la ética judicial a uno le han quedado muchas cosas en el tintero que hubiera querido preguntar, pero habrá una mejor oportunidad. Bien, pues a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecemos a nuestros expositores su participación y agradecemos también a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Buenas tardes.